Anoche el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año fue aprobado en lo general con los votos de la bancada morenista y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde. De plano, sin considerar las propuestas de la oposición, el INE y el Poder Judicial sufrieron recortes que impactarán, según adelantaron sus titulares, en la consulta de revocación de mandato y en la reforma del Poder Judicial. Veamos en contexto. Este miércoles fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación, que contempla un gasto neto total de 7.08 billones de pesos para 2022. El dictamen se aprobó con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones. El presupuesto para el siguiente año se incrementó en términos reales un 8.6% respecto a lo aprobado en el 2021, cuando fue de 6.2 billones de pesos. A partir de hoy comenzó la discusión de las 1.994 reservas presentadas al dictamen, que deberán ser resueltas antes del 15 de noviembre. Las bancadas del PRI, PAN y PRD pidieron que se tomara en cuenta su propuesta de presupuesto para reasignar casi 60,000 millones de pesos, pero su petición no prosperó. En el dictamen aprobado se contempla una reducción a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral de 4,913 millones de pesos. El presupuesto asignado al INE quedó en 19,736 millones frente a los 24,649 millones solicitados por el organismo electoral. El Poder Judicial también sufrió una reducción en su presupuesto de 3,000 millones de pesos. Pasó de 76,000 a 73,723 millones de pesos. Ayer mismo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el Poder Judicial no iba a generar ningún problema en materia de presupuesto y que aceptarán y respetarán la decisión del legislativo. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá una reducción de 7.5%. Economía también se le redujeron los recursos del 45.1% respecto al presupuesto asignado este año, mientras que Turismo tuvo un incremento del 70%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 47.1% y Salud un 32.2%. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Viridiana Loreley, presidenta de Morena en Nuevo León. Muy buenas noches, querida Viridiana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. También nos acompaña Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y simpatizante de la 4T. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña hoy Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Pili? Buenas noches. Hola, Mariana, buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. Y Luis Fernández, Gracias. él es secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano y amigo de este programa. Luis, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches. Saludos, Alex, Viri y Pili. Empiezo contigo, Alejandro. Se aprobó en lo general el presupuesto para el próximo año y bueno, vimos casi 2,000 reservas que tendrán que ser discutidas o que ya están siendo discutidas en la Cámara de Diputados. Como siempre hubo pues rubros ganadores y perdedores en esta reasignación de recursos. Ha destacado mucho el recorte a los organismos autónomos como el INE y al Poder Judicial. Pero ¿cómo ves tú esta asignación del presupuesto para el siguiente año? Un primer punto sobre este tema. Pues creo que lo describes muy bien. Es un juego de suma cero, porque lo que ganan unos lo pierden otros. Entonces siempre va a haber, en este caso, gente que va a salir muy satisfecha y otras instituciones que van a sentir que se les queda de ver. Pero tratándose de recursos limitados, pues esa es la regla. Y un gobierno, la impronta de un gobierno en muy buena medida se caracteriza por hacia qué partidas, hacia qué sectores destina el presupuesto. Y en este sentido yo creo que es importante destacar, por ejemplo, que la Secretaría de Salud, por ejemplo, el rubro de salud, pues tiene un incremento de 32%, eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es que, digamos que el tamaño del pastel, el monto total que se va a repartir, también se incrementa en alrededor del 9%, lo cual quiere decir que las previsiones económicas para el próximo año, la recaudación, los precios del petróleo, entre otras variables, pues son positivas. Y esto, pues, es un incremento sustantivo, sobre todo cuando vamos saliendo de una situación económica y sanitaria muy, muy compleja en México y a nivel global, y que todavía pues puede prolongarse. Ahora, la verdad es que los recortes al Instituto Nacional Electoral, hablaré un poquito más de eso en el siguiente bloque, pero realmente no son significativos, o sea, no es tan lejano de lo que está pidiendo el INE, lo que se le da, y la verdad es que qué diferencia de actitud, de posición política, la de Saldívar, que dice, bueno, acataremos, es una decisión soberana del legislativo respecto a las amenazas y los chantajes del Instituto Nacional Electoral. Me parece que son dos vías completamente distintas de ejercer una autonomía, pero una ateniéndose a un principio de realidad, pues que esto se decide en votaciones legislativas y democráticas.
Bien, pues sí, efectivamente, hoy tenemos un programa donde tocaremos muchos temas del legislativo, entonces podemos hablar a profundidad del tema del INE en el siguiente bloque, pero Luis, ¿tú coincides con con Alejandro? Este presupuesto, pues el Movimiento Ciudadano lo votó en contra, ¿por qué? Mira, Mariana, lo votamos en contra. No coincido en este caso con Alejandro, y no coincido por varias razones. Primero, porque el ejercicio que estamos viendo, porque sigue la discusión en el Congreso de la Unión, es un ejercicio de pura simulación. Prácticamente los diputados y los legisladores de Morena están votando de manera íntegra el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Tienen la mayoría junto con sus aliados del PT y del Partido Verde y no han modificado ni una sola coma. A pesar de que son más de 1,900 reservas, ya lo dijeron en el segmento de inicio, la gran mayoría de estas reservas que proponga la oposición no se están discutiendo. Están prácticamente cerrados al diálogo y eso hace que este presupuesto tenga una sola visión del país, ¿no? Elimina completamente la pluralidad, la diversidad de opciones para poder garantizar recursos, por ejemplo, para un ingreso vital para las personas que perdieron sus ingresos a lo largo de la pandemia. No destina más recursos a temas sustantivos de ejercicio y garantía de derechos, ¿no? En este caso, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de educación, se mantienen a través de distintas dádivas o de distintos programas que garantizan transferencias directas, pero no garantizan que los recursos se concentren en la calidad de los servicios que provee el Estado mexicano. Otra cosa que podemos ver en este ejercicio de simulación es que el Ejecutivo Federal sabe también que a pesar de que le van a aprobar sin modificaciones, sin una sola coma de modificación, el Ejecutivo tiene capacidad, porque así está nuestra legislación, de modificar el presupuesto que se asigna a las distintas dependencias y redireccionar para un lugar o para otro, sin que necesariamente pase por el legislativo o por una aprobación del legislativo como un contrapeso institucional. Lo que estamos viendo en nuestra vida democrática ahorita es la pérdida de pesos institucionales que acaban concentrando otra vez el poder en un solo hombre y que lo demuestra a través de este presupuesto. Ahora sí que por más discusión que veamos, por ejemplo, lo que se aprobó tampoco va con los principales planteamientos hechos por esta administración en la campaña. Es el proyecto que ganó. Los recursos no están destinados a quien más lo necesita. No está concentrando prioridad en los más pobres otra vez del ejercicio de derechos. No está garantizando recursos para un sistema nacional de cuidados que pueda igualar las condiciones entre hombres y mujeres en este país. Tampoco está garantizando presupuesto para educación para cerrar las brechas de desigualdad. Y creo que son estas discusiones las que tenemos que poner sobre la mesa y una petición expresa a nuestros legisladores que tengan altura de debate y de diálogo y que no aprueben de manera irrestricta y ciega todo lo que les mandata el gobierno federal. A ver, Viri, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué responderías a lo que pone Luis sobre la mesa? Efectivamente, pues la oposición y otros partidos que no son parte de la coalición Juntos Haremos Historia han criticado esto, que no se ha discutido, digamos, pues el otro presupuesto alternativo, Viri, y que no se ha contemplado, digamos, la pluralidad a la hora de asignar los recursos. ¿Es así? ¿Es un presupuesto que no se revisó y que solo se aprobó como lo mandó el Ejecutivo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ninguna parte del funcionamiento de la hechura de las leyes o de la aprobación del presupuesto ha cambiado desde que está el gobierno de la Cuarta Transformación. Si existe una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en este caso, que tiene la facultad única del presupuesto, pues es porque el pueblo de México así lo decidió. Con la agenda de la Cuarta Transformación, es decir, Morena y sus aliados, decidir el futuro del país y en este caso el presupuesto. Ahora bien, solo basta con ver la discusión que se está dando en Cámara de Diputados, en la discusión de estas más de 1,900 reservas, para ver que la oposición no tiene un planteamiento real de asignación presupuestal, un fundamento de a dónde quiere redireccionar el presupuesto. Se han escuchado por parte de la oposición palabras altisonantes que no voy a repetir en este programa, palabras refiriéndose a otros integrantes del mismo Congreso con temas como hambriados y ese tipo de cosas. Entonces, no es tampoco de parte de la oposición una discusión real
hacia el paquete económico como tal. Eso lo hemos estado viendo. Si el auditorio quiere seguir puntualmente las discusiones en el canal del Congreso, pues va a poder observar el comportamiento de la oposición que va sobre ese rubro. Ahora bien, yo creo que el presupuesto es congruente con el proyecto de la Cuarta Transformación y por supuesto que va dirigido hacia los más pobres. Basta ver el programa insignia del gobierno federal, el programa de adultos mayores, que va a beneficiar ahora a casi 8 millones de adultos mayores. No olvidemos que este programa ha beneficiado a muchos más compañeros, por ejemplo, en el tema de la pandemia, con estas asignaciones directas, fue bastante benéfico y salvó a muchas familias tan solo este programa de adultos mayores. También vamos a hablar más del INE, pero también hubo reducciones en términos administrativos en diferentes dependencias. Yo creo que la gente, después del panorama tan terrible que vivimos, está pidiendo austeridad en todos los rubros. No puede ser que haya austeridad en las familias y no haya austeridad en el gobierno o en las instituciones. Por ejemplo, y el presidente de verdad que pone el ejemplo, 92% menos de presupuesto a la oficina de la jefatura de la presidencia. 63% menos de presupuesto en la oficina de los asesores del presidente. Sí. 20% casi en el presupuesto de comunicación social. Hay que predicar con el ejemplo, hay mucho que discutir, pero yo creo que sí es un presupuesto congruente. Pili, estoy segura que tienes un contrapunto porque el Partido Acción Nacional pues votó en contra en la Cámara de Diputados. ¿Qué decir sobre el presupuesto, ganadores, perdedores? Así es, Mariana. Pues está claro que el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 responde a las necesidades de un solo hombre y no a las necesidades de los mexicanos. Morena está actuando exactamente igual que aquello que tanto criticó del viejo PRI, cuando al unísono los diputados del partido oficial, dóciles y obedientes, aprobaban sin rubor lo que el Ejecutivo enviaba al Poder Legislativo. Los diputados de Morena aprobaron en lo general el dictamen sin considerar las propuestas de la oposición. No aceptaron una sola propuesta, ninguna modificación. El dictamen del presupuesto 2022 es más de lo mismo. Le quitan la INE y le dan más a Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, al programa de fertilizantes, que además han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación de ejercicios anteriores y de los cuales no hay padrones, reportes ni evidencias del manejo transparente ni de sus resultados. Me parece que este presupuesto pone en riesgo la aplicación de la reforma de justicia laboral por la falta de asignación presupuestal que solicitó el Poder Judicial para la tercera etapa de la reforma y no promueve la reactivación económica ni social, las demandas de los municipios para atender las necesidades más apremiantes de la población fueron totalmente ignoradas. El pueblo fue olvidado y traicionado. No habrá recursos para la infraestructura social de los más pobres del país que no cuentan con los servicios básicos de agua potable, de drenaje, de electrificación, y tampoco se incluyó un peso a las policías municipales, siendo la inseguridad uno de los problemas que más preocupa a la población. Al presidente no le importan ni los derechos humanos, ni la educación, ni la prevención de la violencia contra las mujeres, ni la atención a los migrantes, ni la ciencia ni la tecnología, ni la justicia, ni la protección del medio ambiente. Para estos rubros solo vemos recortes o aumentos insignificantes. Y bueno, en el tema del INE se le asignan más tareas, pero no se le asignan los recursos para cumplir con ellas, lo que pone en riesgo incluso la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente, y tal parece que existe la consigna de desaparecerlo, entorpeciendo su trabajo, mandándolo inanización, ¿no? O sea, lo único positivo que veo es que después de 3 años por fin voltean a ver el tema de salud y le incrementan el presupuesto, que me parece el cual será insuficiente por los graves rezagos acumulados durante los 3 años anteriores. Bien. Y bueno, en el tema de turismo, en cambio, tiene un incremento muy considerable. Claro, los recursos son destinados al Tren Maya y todo se concentró en los proyectos faraónicos del presidente. Y bueno, ya para terminar, yo resumiría todo diciendo que este presupuesto está diseñado para satisfacer los caprichos del presidente y no las necesidades del pueblo. Alejandro, tenías un contrapunto.
No, yo creo que Pili lo resume muy bien. El presupuesto deja de pertenecer a la alta burocracia del INE y se va directamente a los jóvenes aprendices que están buscando una oportunidad de trabajo o a los sembradores, a los agricultores. Esa es la gran diferencia del presupuesto respecto a lo que se hacía en los gobiernos del PAN y del PRI. Qué bueno, es una gran noticia y por supuesto que estos programas cuentan con padrones y evaluaciones de impacto, entre otras medidas. Hay que recordar la tesis de Claudio X González y de Aguilar Camín, estos convocantes de la Alianza Va por México en 2018. Ellos convocaron a esta alianza sui generis del PRI, PAN y PRD, supuestamente antagonistas en el viejo sistema de partidos. La convocaron bajo la tesis de que había que quitarle a Morena el control de la aprobación presupuestal. Y la voluntad popular en ese momento fue no darle la mayoría de la oposición, sino ratificar el respaldo al presidente en el Congreso. Entonces esto, yo difiero de lo que dice Luis, no es un ejercicio de simulación, sino es un ejercicio consecuente con la mayoría democrática que el pueblo depositó para que el presidente pudiera proponer un presupuesto y este fuera aprobado. Lo que sí me parece una simulación son las alrededor de 2,000 observaciones de la oposición. Estamos hablando que son 10 observaciones en promedio por cada legislador de oposición, 9 o 10 observaciones, lo cual no es serio, no es una propuesta seria, es una chicanada legislativa y eso sí es un ejercicio de simulación. Si hubiera una propuesta clara, realmente estratégica, pues apuntan a algunos ejes, algunas líneas claras. Aquí es prácticamente pues prorrogar al infinito pues el desahogo de estas 2,000 observaciones, aunque es claro que el presupuesto que se aprobó ya en lo general, pues es el que también se aprobará en lo particular. Bien, y que sí son pues casi 2,000 reservas efectivamente, Alejandro, pero como ¿tú qué piensas? Como cuerpo legislativo, pues es su labor de todos los partidos revisarlas y discutirlas, aunque sean muchas, pues no pueden, digamos, omitirlas. Sería poco serio también por parte de todos los legisladores. Sí, bueno, pero sí, o sea, es su labor y que se discutan y se desahoguen, pues eso corresponde, pero si realmente hubiera una propuesta seria, no harían 2,000 observaciones, sino se fijarían ejes estratégicos. Pero Bien. por supuesto que es su labor y se desmañanarán y no se les pagará horas extras. Bien, pues vamos a ver si es así. Luis, habías levantado la mano y además yo quería poner sobre la mesa el tema, el rubro de salud, porque bueno, estamos pasando por una crisis sanitaria y efectivamente desde el año pasado estábamos exigiendo un aumento en el presupuesto a la salud. ¿Cómo ves este rubro? También estamos enfrentando ahorita una crisis con los medicamentos oncológicos. ¿Qué decir al respecto y si te parece suficiente este aumento? Mira, creo que por ahí empiezo con este contrapunto. Mariana, me gustaría que las personas, la audiencia que nos escucha, vea esta diferencia entre entregar pensiones a adultos mayores, sean 8, 9 millones o 10 millones de adultos mayores en el país, contra garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para esos mismos 10 millones de adultos mayores. Lo que está priorizando Andrés Manuel es garantizar nada más transferencias directas, dar dinero en las manos y garantizar la provisión de bienes y servicios públicos. Esa es la salida fácil. En temas de salud pasa exactamente lo mismo. Es más fácil garantizar un recurso para las personas, digamos, que se establezca el mismo monto del año pasado para los derechohabientes del IMSS, a discutir la incorporación para combatir la desigualdad de millones de trabajadores informales para que tengan acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque el INSABI hoy sigue sin funcionar y no hay recursos suficientes para garantizar una incorporación masiva de trabajadores formales e informales a este país a la seguridad social. Estos recursos de salud y este cambio de política pública no está sucediendo. Lo que está haciendo el presidente es mejor dar becas o transferencias directas en lugar de garantizar educación de calidad de carácter universal para todos los jóvenes y estudiantes de este país. Esa es la diferencia sustantiva entre políticas públicas y dádivas a través de un gobierno popular que no traduce sus intenciones en política pública. Bien. Viri, habías levantado también la mano, ¿tienes un contrapunto? Sí, rapidísimo. Decían que este es un presupuesto de una sola persona que atiende intereses de un solo grupo. Pues yo creo que no, yo creo que es un presupuesto plural para todo el país. Basta y quiero nada pedir levanté la mano para dar 2 datos. El presupuesto de asignación para las participaciones estatales más alto
es para el estado de Querétaro, que lo gobierna el PAN, aquí está la compañera, y el segundo más alto con 15.4, el otro es con 15.8, es para el estado de Nuevo León, que lo gobierna el partido del compañero. Entonces, en los hechos se está demostrando que hay una apertura, hay pluralidad, pero pues no existe seriedad de propuestas para poder intervenir en los otros ramos. Todavía tenemos tiempo para una última intervención. Adelante, Pili. Y también otro tema que quisiera poner sobre la mesa es esta negociación que se había dicho en el Congreso de cómo el presupuesto, digamos, iba a servir como una forma para negociar otras reformas constitucionales, en este caso la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Pili, ¿cómo ves este tema? ¿Ya se perdió la oportunidad para negociar, por ejemplo, con el PRI? Mira, pues ahorita todavía se puede dar esa negociación, no sabemos todavía, hay una parte del PRI que puede negociar y el presidente lo sabe muy bien, pero lo que yo quisiera recalcar en ese contrapunto es que lo único que está garantizando Andrés Manuel pues, es asegurar su presupuesto para sus programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo no estoy negada a que se les apoye a los jóvenes, pero no se les puede también dejar a los municipios sin ese presupuesto. Los municipios necesitan presupuesto para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y yo invito a mis compañeros de Morena a que se den una vuelta por las calles, que vean que no tienen alumbrado, que necesitan bacheo, que vayan a los hospitales, que hacen falta medicinas, que hacen falta servicios médicos. Eso es lo que se necesita. Bien, pues vamos a ver qué análisis hay en los próximos días, pues porque efectivamente apenas se acaba de aprobar en lo general y vamos a ver en qué se traducen estos aumentos y recortes al presupuesto. Por lo pronto vamos a una pausa. El INE cambió la fecha para la realización de la consulta de la revocación de mandato, según el organismo, porque requiere más tiempo para validar las firmas de quienes solicitan esta consulta. ¿Tiene facultades para tomar esta medida? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio? Ya regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.